Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como el ojo de Sauron. Hoy quiero compartir contigo un review del Clanhelm DC1A, un compresor con un carácter brutal, desde luego un carácter propio y único, a coste cero para ti. De hecho, se trata de una herramienta de compresión que tiene un grano y una textura súper vintage y además que tiene 4 modos de operación y de destrucción diferentes a un solo clic de tu ratón. Desde luego es una herramienta tremendamente versátil que no puede faltar en tu arsenal de recursos. Y si quieres descargártela ahora mismo y además recibir el enlace a un montonazo de plugins 100% gratuitos y 100% legales que yo utilizo en mi día a día, no te pierdas la guía de plugins gratuitos que he preparado para ti, que además he organizado en plugins de EQ, plugins de compresión y plugins de efectos como delay, saturación, reverb y demás, y que puedes descargar en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/gratis. Un montonazo de herramientas de procesamiento para tus mezclas y para tus producciones 100% gratuitas y 100% legales. En todo caso, antes de ver este plugin en acción, antes de ver al DC1A destrozar un montón de pistas de audio diferentes, recuerda que debemos entender qué es la compresión y para qué nos sirve la compresión, para que entendamos que la compresión es una herramienta a nuestro servicio, que no debemos utilizar pollo sin cabeza style, sino que, bueno, tiene una finalidad y en primer lugar hay que conocerla para saber cuándo aplicarla y cómo conseguir de ella lo que necesitamos. Recuerda que la compresión forma parte de las herramientas de tratamiento dinámico que sirven para alterar el rango dinámico de una señal. El rango dinámico no es más que la diferencia de volumen entre el pico más débil y el pico más fuerte de una señal. Imagínate una pista de caja o de bombo que está tocada por un ser humano. Pues todos los golpes no están tocados con la misma intensidad porque no es Robocop, es un tío, una tía, así que habrá golpes que están más fuertes y golpes que están más flojitos. Bueno, pues la diferencia de volumen entre el más fuerte y el más flojito es el rango dinámico y las herramientas de tratamiento dinámico nos van a servir para alterar esa distancia en decibelios. De hecho, lo podemos hacer de dos formas. Por un lado, tenemos herramientas para aumentar el rango dinámico, es decir, aumentar la distancia entre lo que está más fuerte y lo que está más flojito, como las puertas de ruido, los expansores, los diseñadores de transitorios. Y por otro lado, tenemos herramientas de tratamiento dinámico como la compresión y la limitación, que es lo que vamos a trabajar hoy, donde lo que hacemos es disminuir el rango dinámico, es decir, lo que vamos a hacer es igualar las partes más fuertes, bajándoles el volumen, y las más débiles subiéndoles el volumen, ¿vale? De hecho, según los valores de ratio, de attack, de release que utilicemos en un compresor, vamos a transformar también la textura de una señal, le vamos a poder dar, además de esa compresión y de igualar el volumen, le vamos a poder añadir un poco de ataque, de agresividad, o le vamos a poder reducir ese ataque para hacer una señal mucho más redonda. Es decir, que la compresión, digamos que tiene una función principal de reducir la diferencia de volumen entre los golpes más fuertes y los más débiles, y por otro lado nos sirve también para alterar la textura de cualquier señal. De hecho, aquí tienes un ejemplo gráfico que te puede servir de ilustración. Piensa una vez más en una pista de bombo de caja. Fíjate en la señal rosa, es una señal que se supone que está sin comprimir y fíjate que cada golpe tiene un volumen distinto. Por otro lado, si te fijas en la señal azul, esa es una señal con compresión, donde todos los golpes ya tienen un volumen similar, porque el compresor lo que ha hecho es disminuir el volumen de los que están más fuertes y aumentar el volumen de los que están más suavitos. Cuanto más agresivos seamos con los parámetros del compresor, especialmente con el ratio y con el attack, más iguales van a ser los golpes de la señal resultante. De hecho, tienes muchos tipos de compresión diferentes a tu alcance y tienes que entender cómo funciona cada uno para saber cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro. En primer lugar, tienes la compresión directa, que es la compresión que aplicamos sobre una señal que incide en el compresor y es transformada de forma integral. Es decir, es cuando tú pones un plugin directamente en una pista de caja o de bombo o de voz. Estás haciendo una compresión directa. Por otro lado, tienes compresión global, que sería aplicarla en vez de sobre una pista, sobre un grupo de pistas, para, digamos, pegarlas un poquito, cohesionarlas un poquito e incluso, bueno, pues procesarlas en conjunto. Podrías hacerlo en el caso, por ejemplo, del máster de tu mezcla para hacer un poquito de pegamento entre todas las pistas, o incluso en una pista de batería para procesar la batería a nivel dinámico en conjunto. Por otro lado, tienes compresión en paralelo. La compresión paralela se aplica sobre una copia de la señal original para añadirle a la señal original una textura sin alterarla. Por ejemplo, tienes una batería que ya te gusta y simplemente quieres añadirle un poquito de punch, un poquito de pegada, pues vas a hacer una compresión en paralelo de algunos elementos de esa batería para no alterar la señal original de la batería, que se supone que ya te gusta, pero añadir por debajo un poquito de pegada y un poquito de solidez. El procesamiento en paralelo, no solo la compresión, la reverb o cualquier efecto que utilices
comprimes en paralelo, justo sirve para eso, para decir, voy a añadir a mi señal original una textura extra sin procesar o alterar la señal original. Por otro lado tienes compresión en sidechain, que no es más que comprimir una señal pero utilizando otra como activadora del compresor. Por ejemplo, se hace mucho en la música electrónica. Yo tengo un bajo que quiero comprimir para que deje espacio en la zona de grave al bombo cuando el bombo golpea. Yo le pongo el compresor al bajo pero activo el sidechain para que sea el bombo quien activa el compresor del bajo. Así el bajo es comprimido solo cuando el bombo golpea. Eso sería compresión en sidechain. Lo puedes hacer también, por ejemplo, cuando tienes una voz y un riff de guitarra que están compitiendo. Puedes activar un compresor en el riff de guitarra para que cuando la voz canta, el riff de guitarra sea atenuado. Así el compresor estaría actuando en la guitarra, pero sería activado por la voz. Cada vez que la voz pega, el compresor comprime la guitarra. Eso es compresión en sidechain. Por último, tienes la limitación, que es una compresión con un ratio de 100:1 o de infinito a 1 para hacer un control de picos en modo brick wall y que ningún pico supere el umbral en cuanto a volumen. Y por otro lado también para hacer tus sesiones de mastering. El último plugin suele ser un limitador. Así que una vez que sabemos lo que es la compresión y tenemos claros los distintos tipos de compresión, deberíamos entender cuándo la compresión es una herramienta para solucionar el problema que tenemos delante de las orejas. En primer lugar, vamos a utilizar compresión si queremos corregir la fluctuación de volumen de una señal para igualar su dinámica, como hemos dicho ahora mismo. En segundo lugar, a lo mejor también queremos alterar el carácter de una señal y además de comprimirla, añadirle pegada o añadir solidez, que es la segunda función probablemente de la compresión. También puedes utilizar compresión si lo que quieres es dar cohesión a un grupo de pistas de forma global y pegarlas entre sí, como te decía antes, utilizando un compresor en el máster. También puedes utilizarla para añadir un extra de pegada a una señal sin alterar la original, como hemos hablado de la compresión en paralelo, o incluso para controlar una pista tomando otra como llave, como hablábamos en el caso de la compresión en sidechain, de ese bombo con el bajo o de esa voz con el riff de guitarra. Por último, la compresión, la limitación en este caso, se utiliza para alcanzar volumen comercial de las producciones de la radio, cuando quieres masterizar, y como te decía antes, también para una función brick wall, donde ningún golpe de la señal supera el umbral que pones porque el compresor, en este caso el limitador, tiene un ratio infinito a 1. Bueno, pues una vez que sabemos qué es la compresión y cuándo la compresión puede ser nuestra mejor opción para solucionar un problema, vamos a ver en la sesión de Pro Tools el DC1A funcionando mucho y bien. De hecho, aquí lo puedes ver, es un plugin tremendamente sencillo de usar y de hecho esta es la versión 2.0. Si tú tienes la versión 0.0, además de los controles que voy a describir ahora mismo, vas a encontrar aquí arriba un control mix para poder hacer una mezcla entre la señal en bruto y la señal procesada, cosa que esta versión 2.0 no tiene. Y además vas a encontrar aquí un conmutador para poder cambiar, digamos, lo que está midiendo este gráfico. Pero vamos, básicamente el funcionamiento es el mismo y como ves, este plugin tiene un botón input porque como todo compresor clásico tiene el umbral fijo. Tú no puedes definir el umbral, sino que tú vas a meter más y más y más señal en el compresor y en cuanto la señal cruce el umbral, el compresor va a empezar a funcionar. Cuanto más agresivo seas, pues probablemente más rápido y más agresivo va a comprimir el compresor, aunque ahora vamos a ver que vas a poder decidir parcialmente acerca de cómo comprime. Por otro lado, tienes el botón de output, el make-up gain. Una vez que has comprimido la señal, normalmente las señales que comprimimos bajan de volumen y bueno, pues hay que compensar la salida para que lo que entra en el compresor y lo que sale en el compresor una vez comprimido tenga el mismo volumen, para que así tengamos una señal que cambia en dinámica y probablemente en textura, pero que no cambia en volumen. Por otro lado, fíjate que este compresor lleva aquí 4 botones. El primero es el deep, que cuando lo activas lo que hace el compresor es dejar las frecuencias más graves de la señal sin comprimir. Es decir, va a respetar el grave de una señal, muy bueno para bombos, para bajos y demás. Por otro lado tienes el modo relaxed. Este modo relaxed lo que hace es que el compresor tenga un ataque más lento. Entonces te va a respetar más el transitorio original de la señal y la va a chafar menos. Por otro lado tienes el dual mono, que este sirve para el compresor cuando está funcionando en una pista estéreo, comprimir la señal de la izquierda y de la derecha de forma independiente con un release automático para cada uno de los canales. Y luego tienes el modo negativo, que lo que hará será valores de ratio negativos, valores de ataque muchísimo más agresivos y lo que va a hacer es que el compresor ya comprima de una forma tremendamente agresiva y se lo cepille todo. Así que 4 modos de compresión que además puedes combinar entre ellos, es decir, que vas a poder activar o desactivar los que más te interesen. Y fíjate que lo vamos a ver en acción en varias pistas diferentes para que veas lo versátil que es y para que veas además esa coloración, ese carácter propio que este compresor tiene que pocos más tienen. Lo vamos a ver en primer lugar en una pista de caja. Yo tengo aquí una batería, voy a apagar esto de momento, fíjate en la batería. Esta es la caja de mi batería.
Y fíjate que yo he establecido unos valores de input y de output para mi caja y he elegido el modo relaxed. ¿Para qué? Para que el compresor tenga el ataque más lento posible y no se cepille el transitorio, el ataque y la agresividad de mi caja. Yo quiero compactar esta caja y además quiero añadirle un poquito de grano y sobre todo lo que no quiero es cepillarme su ataque. Si es posible quiero más ataque que cuando estaba la señal de caja sin comprimir. Fíjate cómo cambia cuando activamos el DC1A. Fíjate cómo la señal se vuelve un poquito más agresiva, un poquito más compacta, pierde un pelín del peso del grave, pero gana un pelín de grano en la zona de medio agudo. Fíjate. Vamos a escuchar esa caja en el contexto de todas las pistas de batería. Fíjate cómo la caja se ha afilado un poquito, ha ganado un poquito de agresividad, suena un poquito más estable a nivel de dinámica y ha ganado ese granito en la zona de medio agudo que le hace percibirse un pelín más nítida. Fíjate. Fíjate por otro lado el Klanghelm funcionando en una pista de bajo. Esta es mi pista de bajo original. Fíjate que yo he establecido el input y el output para tener el nivel de compresión y la reducción de ganancia que quiero y luego tener una salida medianamente parecida a la entrada. Y además yo aquí he activado el botón Deep para tener las frecuencias graves del bajo intactas. Y además he activado también el Relaxed porque este bajo está tocado con púa y no quiero perder ese ataque de la púa. Fíjate lo que pasa con el bajo cuando activo el compresor. El bajo sigue manteniendo su grave, ¿verdad? Pero ha ganado un poquito de grano. Además de sonar más compacto porque los golpes son un poquito más similares en volumen, gana un poquito de grano. Fíjate lo que pasa cuando yo desactivo el botón Deep. Fíjate cómo el compresor empieza a cepillarse parte del grave de mi bajo. Fíjate cómo el botón Deep activado lo que va a hacer es dejar pasar el grave de la señal intacto y vamos a comprimir el resto, es decir, una opción brutal que muy pocos compresores tienen. Por otro lado, tienes el modo Negative, hablábamos antes, porque el Dual Mono es para una pista estéreo, pero el Negative lo que va a hacer es disparar los valores de compresión, de hecho lo vamos a ver aquí. Fíjate en el ejemplo de antes de la caja. Fíjate cómo el Negative, cuando lo activamos, destroza la caja, directamente tiene valores mucho más agresivos de ataque, un ratio incluso negativo según el fabricante, es decir, que destroza la señal tanto como tú quieras. Y luego fíjate cuando he activado o desactivado el modo relajado, cómo devuelvo el ataque, el transitorio a la caja. En fin, un compresor brutal que, como ves, puedes aplicar en pistas de percusión, en pistas de bajo, incluso en pistas de voz. Yo tengo aquí una pista de voz donde he aplicado el Klanghelm y fíjate cómo cambia. There's no place left for a dream. 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 Fíjate cómo el compresor, además de comprimirla, está sacando un poquito el
pitch, es decir, la agresividad en la zona de medio agudo de esa voz. Lo que va a hacer es que se perciba un pelín más nítida cuando suene en contexto con todos los elementos. De hecho, nos vamos a ir a un tramo de la canción donde la voz esté cantando de forma continua, por ejemplo, aquí en el puente. Fíjate en el That's All a Takeaway, cuando dice la S y la T, cómo se nota que el compresor ahí está, no solo comprimiendo la señal, sino también añadiéndole un poquito de grano, un poquito de agresividad en esa zona de 1000 a 7 a 8000 hercios. Está haciendo que la voz, al mismo volumen, con la misma textura, tenga un poquito de grano que le permite destacar un poquito más entre las guitarras y los elementos que están, digamos, compitiendo con ella en la zona de medio agudo. Es decir, este compresor es una bestia, una auténtica bestia súper sencilla de manejar y que puedes descargarte a coste cero hoy mismo. De hecho, además de este DC1A tienes el MJUC Junior también de Klangel, que es compresión tipo Varimu. Tienes el Stressor de Kozel, compresión de tipo Distressor también a coste cero y 100% legal. Tienes el Slate Monster, que es compresión de tipo FET y desde luego también es un plugin completamente gratuito y tremendamente poderoso. Es decir, que tienes un montonazo de opciones para ampliar tu paleta de compresores, ampliar tus opciones a la hora de comprimir y colorear tu señal y llenar tu bolsa de recursos con un montón de herramientas 100% legales y 100% gratuitas. Si quieres conseguir un montón de ellas, los enlaces de descarga directos, recuerda que te he preparado la guía de plugins gratuitos, herramientas que yo utilizo en mi día a día en el estudio y que deberían costar mucha pasta porque funcionan de verdad muy bien, y recuerda que te las he organizado en plugins de EQ, de compresión y de efectos para que lo tengas todo a un solo clic de tu ratón. Un PDF cargado de enlaces de descarga directa de las versiones 100% gratuitas y 100% legales de algunos de los mejores plugins gratuitos que puedes encontrar en internet a día de hoy. Los tienes en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.